Muy buenas noches con todos, les saluda Alfonsina Romero. Hoy vamos a hablar sobre el neoconstitucionalismo en Ecuador, un análisis de la Constitución del 2008. Este análisis se basa en el ensayo que realizamos, donde examinamos los principios y la aplicación de la jurisprudencia y sus implicaciones para la democracia ecuatoriana. De manera rápida, la Constitución del 2008 marcó un nuevo marco legal en el Ecuador. Como ya sabíamos, se dio en Montecristi y buscaba una democracia más radical y participativa. El principio era el Estado constitucional de derechos y justicia, priorizando la supremacía constitucional y el fortalecimiento de los derechos fundamentales. En esta parte es importante analizar el neoconstitucionalismo, un paradigma emergente que surgió desde esta constitución. En el ensayo lo analizamos desde 3 puntos: la supremacía constitucional como una norma suprema, la Constitución como una norma suprema guiando todas las acciones del poder público. La segunda, la juridicidad de los derechos fundamentales, es decir, el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales, incluyendo los derechos de la naturaleza. Y el papel activo de los jueces como garantes de la Constitución, como la facultad de inaplicar normas contradictorias a ella. El desafío que también presenta el neo-hiperpresidencialismo que se da en esta Constitución es porque da un desbalance de poderes y se critica mucho el diseño constitucional que fortalece el Ejecutivo en comparación a la Asamblea Nacional. Las prácticas autoritarias también que esto da, porque el hiperpresidencialismo puede facilitar prácticas autoritarias y autodemocráticas y antidemocráticas con la manipulación de los órganos del Estado. La Corte Constitucional se vuelve un actor clave dentro de esta Constitución porque, primero, equilibra derechos en conflicto para maximizar la protección de los derechos fundamentales, pero también tiene un poder que es la interpretación constitucional y que aplica el derecho en consonancia con la Constitución. Dentro de nuestro ensayo se analiza la sentencia, que es un ejemplo del neoconstitucionalismo, es decir, la despenalización parcial del aborto, los principios constitucionales y la vinculación internacional. Es decir, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación o riesgo para la vida de la madre. En principios constitucionales, la Corte basó su decisión en la dignidad humana, la autonomía personal y la no discriminación. Y la vinculación internacional es la que la Corte enfatizó la obligación del Estado de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Bueno, en conclusión, el fin de esta Constitución era un Estado más justo e inclusivo, a través de la supremacía constitucional, fortalecimiento de los derechos y el rol protagónico de la Corte Constitucional. Finalmente, puedo decir que el neoconstitucionalismo en Ecuador presenta desafíos y oportunidades, y es fundamental analizar su implementación para garantizar la independencia judicial y promover una democracia más participativa y representativa.